El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Es palabra del Señor. Bueno, en estos tiempos que se están haciendo muy largos, ya he escuchado tantas veces: Padre, ya estamos cansados. Padre, yo no escucho más las noticias porque ya nos crea una especie de estrés el simplemente escuchar siempre el mismo tipo de noticias, estadísticas del coronavirus, que la vacuna, que sirve, que no sirve, que llega, que no llega, impactos económicos, problemas en el mundo, etcétera. Y sí, el hombre no puede vivir en tensión. El hombre necesita descansar. Aquí hay un aspecto, fíjense en el Evangelio que he leído de hoy, donde Cristo, el buen pastor, lleva a descansar a los apóstoles. Dice que estaban agotados, volvían de la misión. Vamos a un lugar desierto para descansar un poco, porque había tanta gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Fueron así a un lugar desierto. Jesús los lleva a descansar. Este gesto tan humano de Cristo nos habla de una realidad muy humana, que es el descanso. Y una realidad, yo diría, mucho más cristiana, porque todas las cosas humanas fueron asumidas, pues son hechas por Dios, no son extrañas a Dios. Son hechas por Dios y han sido asumidas y elevadas y llevadas a un nivel sobrehumano, sobrenatural. Vamos a hacer una reflexión sobre algo tan necesario para nosotros, no solamente para estos días y estos tiempos, sino para toda la vida, que es el descanso, que es el descanso. Y no solo porque estamos en vacaciones, que los feriados largos, feriados cortos, fin de semana corto, largo, sino el descanso habitual, que es un aspecto de la vida humana. Fíjense, si uno mira un poco, hace un recorrido rápido, ¿en qué descansamos nosotros? Hay muchas expresiones que hablan más o menos de lo mismo. Nosotros hablamos del descanso, y muy vinculado al descanso, la fiesta, el juego, la diversión, el humor, el esparcimiento de distintas clases, etcétera. Bueno, de esto ya hablaban los antiguos. Y bueno, Aristóteles, y antes que él todavía otro filósofo, Platón, ya estoy hablando antes de Cristo y fuera del cristianismo, hablaba de que el descanso no solamente es una realidad humana, sino que una realidad humana que hay que ordenar. En otras palabras, fíjense, antes y fuera del cristianismo, estoy hablando de 400 años antes de Cristo, este filósofo habló de la virtud. Hay una virtud del recto descanso. Es una cosa, uno no está acostumbrado a escuchar esto. Uno escucha las virtudes, a nadie se le hubiera ocurrido, y cuando les diga el nombre le va a resultar más raro todavía. Si yo le digo, nómbreme virtudes, virtudes son actos buenos,
actos buenos que por repetirlos se hacen hábitos. Eso se llaman virtudes en el orden cristiano. Y ustedes me hablarán de la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, fortaleza, templanza. Son virtudes que nos suenan. Pero esta virtud del descanso, ordenar el descanso, el reposo, los antiguos paganos griegos le pusieron un nombre y la delimitaron, se llamaba la eutrapelia. La eutrapelia. Probablemente nunca la han escuchado, pero pasó a la tradición cristiana y en la teología cristiana los más grandes expositores han hablado de la virtud de la eutrapelia y la han desarrollado. ¿En qué consiste esta virtud? Es una virtud ante todo. ¿Y qué significa eso? Que es algo que tiene que ser, que es bueno. Las virtudes son lo que perfeccionan al hombre. Si yo soy justo y me habitúo a ser justo, si yo digo siempre la verdad y me habitúo a decir la verdad, adquiero la virtud de la justicia y adquiero la virtud de la veracidad. Lo mismo pasa con la humildad, con la paciencia, con la fortaleza. Y todas las virtudes, que es algo muy propiamente cristiano, hablar de virtudes, es hablar de la perfección del hombre, de la educación. Las virtudes, crear las virtudes, desarrollarlas, facilitarlas, mostrarlas, es la tarea educadora de los padres, de la escuela y de la sociedad. El fin de la sociedad, el fin de las leyes, el fin de la autoridad política, el fin de todas las actividades públicas es crear un hombre virtuoso. No es el desarrollo económico, no es la industrial, etcétera, o el bienestar de los ciudadanos, sino la virtud. Esto ya lo sabían los pueblos paganos antes de Cristo y lo desarrollaron. Una de esas virtudes, tal vez no es la más importante, pero se llama la eutrapelia, decía Aristóteles. Porque hay cosas que nos, entre comillas, aparentemente nos descansan, pero nos hacen mal. O sea, cuando digo que es una virtud, puede tener defectos, puede deformarse. Yo, si soy injusto, deformo la virtud de la justicia, la pierdo, me transformo en un injusto. Si soy impaciente, destruyo la virtud de la paciencia. Bueno, si yo me divierto mal, si yo descanso mal, estoy causando un perjuicio a mi naturaleza humana, me estoy degradando. Esto, repito, ya lo sabían los paganos. Y bueno, ¿cómo se degrada uno? Miren, ya lo contaban ellos, con las fiestas donde habían excesos de farra, de borracheras, relajación de todo tipo, dice el teatro obsceno, todo esto pasó en la antigüedad, y muchísimas otras cosas más que, bueno, hoy se han reeditado. Hoy podríamos hacer un recorrido en las costumbres sociales de hoy, en los días de descanso, fin de semana, corto, largo. ¿Descansan nuestros jóvenes? ¿En qué cosas? ¿Cuáles son las diversiones habituales? Bien, con esta epidemia se han cortado muchas cosas, pero para los jóvenes, sobre todo en las grandes ciudades, siempre sus grandes fiestas, aunque no sean las super fiestas electrónicas, pero bueno, ya sabemos en qué consiste la fiesta de los boliches, efectos de luces, música electrónica, no se puede ni hablar, obviamente, nadie le interesa hablar, alcohol y cuando no, hoy cada día más frecuente, la droga. Ese es el descanso. ¿Qué dirían los paganos rectos? Aristóteles, ¿qué diría? Esto no es virtuoso. Este descanso no es virtuoso. Corrompe la naturaleza humana. Por eso hay una medida. Por eso Dios nos dio la inteligencia y todo lo tenemos que medir. Todo hay que medirlo. No quiere decir que en vacaciones o nuestros jóvenes en sus viajes de fin de curso o cuando se van los grupos de vacaciones al sur, a Bariloche, a Brasil, etcétera, todo esto bastante interrumpido ahora, o a través de los medios, uno ve a través de internet, a través de la televisión, a través de las
bueno, Netflix, etcétera, ¿hace bien al alma o no? ¿Es verdadero descanso o no es verdadero descanso? Y repito, para redondear, hay una necesidad humana del descanso, es buena, es necesaria. Para eso está el juego, está la fiesta, están los amigos. Aristóteles decía, la manera más, lo que más cercano al descanso es la amistad. Ser capaz de compartir con los amigos. Fíjense, un pagano no tenía idea de la revelación cristiana y sin embargo hablaba con tanta justeza, ¿no? Bueno, en cristiano todas las actividades buenas, bellas, recreativas, joviales, etcétera, tienen que ser cultivadas y aprendidas en la sociedad, y en los buenos tiempos existían la música, escuchar buena música, el baile, el buen baile. Es hermoso ver, por ejemplo, el folclore, no solamente argentino, el mexicano, el folclore italiano, el inglés, el alemán, etcétera. Lo que llamamos en general, con esa palabra, fíjense, tiene mucho de bello y estético a los ojos. No es mecánico como el baile ahora, muy mecánico. Eso es medio infrahumano, no es tan edificante. Los griegos distinguían los distintos géneros musicales, repito, paganos, no tenían la revelación cristiana. Distinguían los distintos géneros musicales, los que más edificaban el alma y los que más degradaban. Hoy yo pregunto, ¿hemos avanzado tanto? ¿Distinguimos en eso? ¿O nos meten lo que sea, el cuartetazo, el rap, el no sé cuánto? Yo no estoy al tanto de todos los géneros musicales que salen, pero ¿a quién se le ocurriría hacer una clasificación hoy en los medios de comunicación, los que hacen opinión, es decir, esto hace bien a la sociedad, adelante, lo fomentamos? ¿En qué consejo deliberante, en qué cámaras, diputados, senadores se piensa esto hace bien a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad, y esto hace mal en el descanso? El fin de la sociedad es crear la situación, el ambiente, para que el hombre sea virtuoso. Hoy tenemos otra idea deformada de la vida social, de la vida política, y es la libertad. Libertad, máxima libertad. Mientras no moleste a otros, máxima libertad. No ese es el fin de la sociedad. No fabricó el hombre, Dios al hombre, ni la sociedad para eso, les aviso, sino para que seamos rectos, buenos y nos ganemos el cielo. Para eso está la sociedad, las leyes, la autoridad, las costumbres, los premios y las penas, etcétera, todo eso que está vinculado a la ley. Pero fíjense, los antiguos percibieron esto, y es genial, y percibieron que es una virtud, y debía estar regulado por la razón. Y la razón, para regular lo que está bien y está mal, tenía que pensar qué es lo que hace bien al hombre y qué es lo que hace mal, por lo cual había que pensar bien qué es lo humano qué es el hombre. Es la gran pregunta, ¿qué es el hombre? Y según eso, ¿qué es lo que nos hace bien o mal? Pero el cristianismo no solamente asumió esto, como ven, Cristo lo llevó a descansar, y el Salmo que se acaba de leer habla del buen pastor, y una de las condiciones del buen pastor, nosotros somos las ovejas, dice, los lleva a descansar, los conduce a aguas tranquilas y repara sus fuerzas. Los hace descansar en verdes praderas, aguas tranquilas, para reparar las fuerzas. El buen pastor. Y termina el Salmo, habitaré en la casa del Señor por largo tiempo, o por la eternidad, dice otras traducciones. Acá está hablando ya un Salmo escrito 1000 años antes de Cristo, ya de la era cristiana. Es más, Cristo dijo, venid a mí, todos conocerán la frase, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Es decir, Cristo comprendió perfectamente, como ha pasado desde que existe el hombre, que bueno, la vida, no solamente el trabajo, los problemas nos cansan el alma. Hay cansancios del cuerpo y cansancios del alma.
hay tensiones del alma. Imagínense muchas clases de tensiones por problemas económicos, imagínense lo que es una guerra. Es una tensión permanente las 24 horas, a veces durante meses y durante años ha vivido el siglo XX. Eso no es humano, eso agota el alma y el cuerpo, ¿no? Nos destruye. Hoy se vive una sociedad antinatural, y nos estamos acostumbrando. Y a lo mejor no sabríamos decir esto es bueno y esto es malo. Estas costumbres que nacen y se desarrollan son buenas y estas son malas. Hasta a veces llegamos a perder de vista eso. El famoso psicólogo, filósofo judío, que estuvo a punto de convertirse al cristianismo, tuvo los campos de concentración nazi, etc. Él decía que la mayoría de las enfermedades modernas psiquiátricas están producidos porque el hombre vive en una sociedad antinatural. Y eso lo mama el chico desde que nace. ¿Vieron cómo el chico absorbe lo que hay en el ambiente? Bueno, cuando absorbe cosas que no son buenas al alma, lo mismo pasa con el cuerpo, pero cuando absorbe cosas que no son buenas a lo humano, de a poquito se va produciendo ese clic, ese quiebre en la naturaleza humana y se manifiesta después en una cantidad de enfermedades que hoy vemos cada vez más, y los que son docentes lo sabrán muy bien, los problemas de escolaridad que hay ahora, de aprendizaje. Vivimos una sociedad que no sabe vivir y mucho menos descansar. Si el descanso nos repusiera, si recuperáramos la normalidad en el descanso, qué bien nos haría. Pues yo les decía que el cristianismo trajo algo muy nuevo y muy bueno. Y es justamente uno de los grandes temas es el reposo del alma. El gran teólogo, filósofo cristiano, doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino decía: el gozo, en el sentido verdadero, el gozo espiritual, el gozo interior, es el descanso del alma. ¿Cómo descansa el alma? El gozo espiritual es el descanso del alma. Es una afirmación psicológica aparentemente muy elemental, pero genial. El gozo espiritual es el descanso del alma, lo que reposa el alma. Si yo no le doy ese reposo al alma, de alguna manera, en algún momento, explota y hace cuadros antinaturales, digamos, psicopatías. Se paga caro los males del espíritu, como se pagan caros los males del cuerpo, la enfermedad, y lo estamos viviendo. Bueno, podemos decir que uno dice que trajo el cristianismo cosas gigantescas. Fíjense que el domingo es un invento cristiano, antes no existía. El ritmo de 7 días con el domingo, que todavía se mantiene en el mundo, es una invención cristiana, está en el Génesis. Dios descansó, dice. Y aquí está, en la concepción cristiana, por así decir, los elementos más importantes de ese descanso, que no es una ficción, esto no es metáfora, no es literatura, no es una especie de ideas para consolarnos un poco, sino son realidades muy grandes. En primer lugar, primer motivo real del descanso cristiano es la creación. Dice que Dios creó, el 6º día creó el hombre, vio que era todo muy bueno y descansó. ¿Qué significa ese descanso de Dios? Después de ver que todo era muy bueno, después de percibir la belleza del mundo, no solamente de las cosas naturales, sino de las cosas humanas que había hecho. Acababa de terminar el hombre y ahí recién vio que lo que había hecho y era muy bueno. ¿Qué era muy bueno? Todo este conjunto. Entonces el hombre, tal cual lo hizo Dios, y lo que está vinculado a lo humano, que es la familia, y que son todas las realidades humanas, y podemos decir la sociedad, y todo lo que hace bien al hombre, viene de Dios. Y es bueno, y está bien hecho.
Contradecir este orden natural es contradecir a Dios y es suicidarse. Entonces, el primer motivo de descanso del hombre es ver el orden natural y la belleza del orden natural. Y repito, cuando digo orden natural no digo el equilibrio ecológico, de que las ballenas tengan para comer y los pingüinos no desaparezcan y desaparezcan los murciélagos. No digo eso. Digo ante todo el orden natural humano, que es la culminación de la creación. Digo la familia, la belleza de la familia, la belleza del hombre y de la mujer, con su ser, con su psicología, con su estilo, con lo que aporta y se complementan ambos sexos, lo que aporta cada uno. Todo eso, la sociedad política y todas las actividades sociales, entre ellas el juego, las diversiones, las fiestas, el descanso, todo eso, vio Dios que lo que había hecho y era bueno. Tenemos que hacer un primer esfuerzo por descubrir o redescubrir la belleza de la obra de Dios y no hacer ingeniería social. Nosotros vamos a fabricar otro hombre, un superhombre. Nosotros vamos a transformar esta sociedad. Hoy han visto que todo se construye. No, ya lo construyó todo Dios. El hombre tiene que descubrir la belleza de esa obra de Dios. Aquí el arquitecto es Dios. Primer motivo de descanso, ser capaz de ver, descubrir, contemplar, admirar, gozarse la belleza de la obra de Dios. Repito, especialmente el ser humano, la familia, la sociedad. Segundo motivo, estoy retomando lo que dice la Escritura. Dice, el descanso es para recordar la liberación de Egipto, le dice a Israel. Y a nosotros nos lo dice de una manera más alta, la redención del pecado, del infierno, del demonio. O sea, que Cristo nos salvó de la esclavitud del mal y del malo. Esto es todo un tema muy conocido por ustedes. Pero si no lo hacía Cristo, fíjense, el destino de la humanidad era la muerte eterna. Es un tema, se dan cuenta, para nada pequeño. La liberación de Egipto, que es una figura de la liberación de la esclavitud, del pecado y del demonio a través del pecado. Tercera gran realidad, son motivos reales, son fundamentos reales. Cristo resucitó. Dice que cuando los apóstoles vieron que Cristo había resucitado, se llenaron de alegría. Una frase muy simple, muy corta, pero realmente bellísima y muy significativa. Se llenaron de alegría. Estaban súper estresados, diríamos hoy, tensos, ante todo lo que habían vivido. Se llenaron de alegría. El gozo y la alegría es el reposo del alma, es el descanso del alma. Cristo resucitado fue la alegría de los apóstoles. Cristo resucitado fue la alegría de la Iglesia apostólica y de la Iglesia de todos los tiempos. Y tiene que ser de nosotros, de cada uno de nosotros, si nos damos cuenta lo que significa la redención de Cristo, la resurrección de Cristo. Es el triunfo sobre el mal, sobre el malo y la muerte. San Pablo se burla, por así decir, del demonio y su obra, la muerte. Dominus mortis lo llama al demonio, Señor de la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria?, le dice San Pablo, como burlándose de la muerte, pero de el Dominus mortis. ¿Dónde está muerte tu victoria? Parecía que le había ganado a Cristo. Y sin embargo Cristo resucitó. ¿Dónde está muerte tu victoria? Fíjense que ahí nace el domingo. Dies Domini, de ahí viene la palabra domingo, día del Señor. El día en que Cristo señoreó sobre la muerte. No solamente sobre los que lo llevaron a la muerte, hombres y espíritus, sino sobre todo, todo junto. Cristo, Dies Domini, el día del Señor, el día de Cristo. Y en cuarto lugar, algo que tal vez pensamos poco cada domingo, cada día del Señor, y que el día domingo es una figura, es un anticipo, pero una figura de una realidad futura,
más grande que todas las realidades terrenas, que es la eternidad. En el Salmo dice, me lleva a descansar en todas estas verdades que le estoy anunciando, pero termina diciendo, y habitaré en la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor? Sino el cielo, por muy largo tiempo, por toda la eternidad. Ahí tienen muchos motivos reales, motivos cristianos. No son solamente los de Aristóteles o Platón, que decía el hombre necesita la fiesta, el hombre necesita el juego, sino que acá hay motivos más grandes. No solamente es humano descansar, sino que nos dio razones, motivos más altos, verdaderos y sustanciosos, por así decir, para mostrarnos cómo el cristiano le sobran razones para descansar no solamente el cuerpo, que hay que hacerlo, sino también y sobre todo el alma. La alegría y el gozo es el descanso y la distensión del alma. Pero me dirán, padre, hay muchos problemas. Hay problemas nacionales e internacionales, hay problemas económicos, políticos, sociales y religiosos, hay problemas sanitarios, sobran problemas. Y bueno, creo que el que conozca un poco nuestra historia sabe que nunca vamos a dejar de tener problemas, es la condición humana. Pero cuando uno engancha, conecta con estas realidades espirituales, cuando digo espirituales no estoy diciendo no reales, digo más sólidas que las reales, uno interiormente podrá estar viviendo las peores circunstancias, pero tomarlas como las toma Dios. ¿Y a qué me estoy refiriendo? ¿Ustedes piensan que Dios al crear el universo no sabía lo que iba a pasar? ¿No sabía en qué se metía? Cuando creó todos los pájaros, animales, etcétera, vida vegetal, animal, sabía que no iba a tener problemas, pero con el hombre, la verdad es que se metió en muchos problemas. Pero eso no lo afectó. Dios es Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Por eso, sintonizar con Dios, aspirar a la eternidad, a vivir en la casa del Señor por toda la vida, es volar más alto que todos los problemas, ya desde la tierra. ¿Cómo vive Dios los problemas? Les voy a leer un texto de la Escritura, el libro de los Proverbios. Es como si hablara Jesús, está como dialogando, reflexionando con su Padre. Hablando de la creación del mundo, dice, como si hablara en la segunda persona, el Verbo, el Hijo. Yo estaba allí como arquitecto. Yo estaba allí como arquitecto. Por eso son hermosas las cosas, porque las hizo un gran arquitecto y un gran artista. El arquitecto es un artista. Yo estaba allí como arquitecto y era todos los días su delicia. Y era yo todos los días su delicia, jugando en su presencia en todo tiempo, jugando por el orbe de la tierra. Y mis delicias eran los hijos de los hombres. Esta expresión poética, el libro de los Proverbios, hermosa, podemos decir, Dios juega, Dios se divierte, todas las tragedias para Dios son como un juego, porque Dios está por encima de eso, no lo afectan, no lo entristecen, Dios no se estresa, no lo tensionan, Dios está por encima de todo, por eso Dios se burla, se ríe, dice un salmo, cuando los hombres hacen planes, urden planes en contra de los planes divinos. Dios se ríe, Dios se burla de ellos. Y en ese sentido Dios es como un niño, o los niños son como Dios. ¿Han visto los niños? Juegan, es propio al niño jugar, hasta los cachorros de los perros, de los gatos, los chivitos, los corderos saltan, juegan, los niños también. El juego es importantísimo en los niños, es educativo. No sé después de esta epidemia si los niños van a seguir jugando o van a estar siempre delante de una pantalla, Pero bueno, es otro tema. Pero fíjense, el niño necesita jugar, inventa los juegos, tiene una creatividad, es como un arquitecto. Un chico con unos palitos, con un poco de barro, se divierte. Y además el niño se toma en serio los juegos, ¿han visto? Se toman en serio. Entonces juegan, pero se
lo toman en serio. Dios juega con el universo, pero se toma en serio la salvación de las almas. Por eso cuando uno ve a un niño jugar, piensa en Dios, que tiene delante de sí toda la creación, con todas las cosas hermosas y todos los desastres, los líos que hemos armado los ángeles y los hombres. Pero eso no lo afecta a Dios. Dios juega porque sabe que Él es el que maneja las cosas y se lo toma con seriedad. Por eso nosotros tenemos que sintonizar con Dios y saber que estamos en sus manos. Dios juega con nosotros también. Y nosotros tenemos que ver los dramas del mundo sin angustiarnos, sin tensionarnos demasiado, sabiendo que estamos en las manos de Dios, que está por encima de todas las cosas. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. En verdes praderas nos hace descansar hasta que, lo que recordamos cada domingo, podamos descansar para siempre, por así decir, jugar, divertirnos en la casa de Dios, en eso que los antiguos llamaron el domingo eterno.